Que de las máquinas me fío, pero de los humanos confío. El pasado es la estadística y el futuro es la probabilidad, ¿no? Tenemos metaanálisis que han demostrado que son mejores las máquinas que los humanos. De lo que va a ocurrir es que va a haber una sanidad de dos velocidades. Necesitamos la precisión algorítmica que los médicos no tenemos. Estás juzgando. Una máquina no puede juzgar. Una máquina puede tomar decisiones. Solo los humanos podemos juzgar. El algoritmo está un poco lejos, ¿no?, de tener esta capacidad compasiva. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Ignacio Medrano, que es neurólogo con formación en Management, Healthcare Management, con experiencia en investigación. De hecho, ha sido responsable para más de 500 investigadores. Luego podemos indagar un poco más en esta faceta. Y también es un perfil muy interesante porque se sale de lo que normalmente suele dedicarse un médico en su vida laboral. Tiene también formación por Singularity University, que es la Universidad de Silicon Valley. Se dice pronto de Silicon Valley, de la cuna de los emprendedores. Y además es fundador de Mendelian, que es una empresa. Ahora después le hablaremos un poco más en detalle, pero es una empresa de inteligencia artificial que se dedica al sector de sanidad, llevar estas herramientas al sector de la sanidad. Y también Savannah, que es otra empresa, también utilizando inteligencia artificial, esta vez para el research clínico y luego focalizado también a parte de medical records. Antes de ir al tema, ¿por qué Savannah? El nombre. Me cuesta mucho, bueno, hola, estoy encantado de estar con vosotros. Me cuesta mucho contestar a esa pregunta porque el nombre no tiene mucho sentido, es un poco un capricho mío, pero bueno, la explicación más cercana a la realidad podría ser que busca desfragmentar la información clínica o médica que está muy fragmentada como en silos, ¿no? Busca que se vuelva un ecosistema, ¿no? Entonces Amazon estaba cogido, así que tuvimos que decir Savannah. Muy bonito. Muy bonito. Vale, y vamos a empezar. Hemos hablado un poco de cuál ha sido tu trayectoria, que como hemos dicho es bastante disruptiva con lo que suele el caso médico. ¿Y cómo es que un neurólogo acaba dedicándose al mundo de la inteligencia artificial, siendo además fundador de una empresa líder en el sector como es Savannah? ¿Cómo se da ese cambio? Bueno, pues aquí hay varias cosas. Por un lado, la sensación que yo creo que no sé, vamos, hay mucha gente que la tiene, lo hemos hablado muchas veces, este médico que, digamos, un poco megalomaníaco, ¿no? Que no le vale con atender a un paciente cada vez, que eso tiene mucho mérito y es muy necesario, pero que necesita tener la sensación de que con sus acciones ayuda a muchos a la vez, ¿no? Eso tiene un precio. El precio es que no tocas tanto el resultado de lo que haces, como en la clínica, pero lo puedes conseguir si te dedicas a otras cosas, ¿no? Entonces estaba la gestión sanitaria. Yo al principio pensaba que ese era mi camino, por eso hice algún programa de gestión sanitaria y pensaba que iba a acabar ahí. De hecho, me llegaron a ofrecer ser director de algún hospital aquí en Barcelona y en Madrid también, pero descubrí que no, que había algo que podía hacer distinto, que era la innovación, ¿no? Que probablemente en el mundo en el que vivimos es más fácil impactar en la gente si consigues una buena innovación que con gestión. De nuevo, sin despreciar que hay grandes gestores, pero era un poco mi camino. Entonces, realmente vino de ahí. Y luego ya meterse en inteligencia artificial, pues bueno, es un poco un camino un poco por azar, ¿no? Diría, a mí siempre me han gustado los datos, me han gustado las matemáticas y luego al final también lo que hacemos es muy lingüístico. La inteligencia artificial es muy lingüística. Y la neurología y la lingüística siempre van unidas y ese siempre fue un tema que me interesó. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco más de otra parte, que es la relación. Bueno, a mí me interesa sobre todo saber qué aspectos de tu formación como médico te han hecho ser emprendedor. O sea, ¿crees que realmente hay, bueno, por qué sí o por qué no, yo como futura médico podría emprender? Bueno, podrías emprender en primer lugar porque el mundo de los emprendimientos, de las startups, de como lo queramos llamar, médicos, no hace más que crecer y no va a parar de crecer. Por tanto, hay una demanda, porque lo que sí hemos visto, y eso es así, es que o hay médicos en el proceso o no funciona. Eso hay miles de experiencias.
Y ahí tienes a todopoderosos como Google fracasando sistemáticamente cuando intentan poner en marcha pues los Google Health, ¿no? Y fíjate, no quiere decir que no contraten médicos, pero es que los médicos no son el alma de los proyectos. Entonces, es un paso más, ¿no? Es tener médicos en el equipo, es que el médico sea el fundador o la fundadora, ¿no? Que estén muy... La visión. La visión, eso es. Y el propósito y todo eso, las tecnológicas no lo tienen. Y se buscan, y se va a buscar más. Entonces, ahí hay un camino muy bonito y muy grande por delante. ¿Y cómo pueden hacer las tecnológicas? Porque manejan presupuestos muy grandes, entonces no hay alguna forma de que ellas puedan patrocinar el hecho o captar ese tipo de talento médico que les hace falta para que sus proyectos vean la luz, o directamente lo mejor es, oye, voy a intentar crear esa motivación en gente que tiene ese background de medicina para que puedan llevar y ser ellos los fundadores y traer la innovación que necesita el área. Claro, como dice aquí el compañero, ¿qué nos recomendarías? Es decir, primero ir a una empresa de estas que nos ofrezca, o bueno, a cualquiera que nos esté escuchando, ¿no? Vale, primero te metes en una empresa a aprender cómo funciona este modo de gestión, o tú mismo con tu idea para adelante. ¿Cómo lo harías tú? Bueno, es learning by doing. Se aprende equivocándote y haciendo, no hay plan. El plan lo vas haciendo, ¿no? Hay muchas metáforas de esto. Pues emprender es tirarte de un avión y fabricar el paracaídas mientras caes, todas estas cosas. Yo creo que es verdad. Yo lo he vivido así, no creo que haya otra manera de hacerlo. Qué miedo. Como emprendedores, ¿no? O sea, no como emprendedores. Es decir, que... por ejemplo, me pongo en situación, una persona que estudia medicina y también coge algún tipo de estudio que lo relacionado con lo que se puede mirar, se puede ver un MBA, eso le puede ayudar a caerse menos. Y sí que es verdad que eso que es... No, se va a caer igual. Sí, igual. Que hay MBA son estupendos, hay en las escuelas de negocios, pero yo no creo mucho en ello. No, o sea, como al final, lo que se ve mucho en estos MBA se estudia por casos que no son anécdotas. Pero tu anécdota es la tuya, tu camino es el tuyo. Y al final, por muchas vueltas que le des y muchos consejos que pidas, te tienes que enfrentar al folio en blanco, que es lo duro. Nadie lo ha hecho antes que tú, por definición, porque si no, no sería innovación, ¿no? Estamos asumiendo que emprendemos cosas innovadoras. Entonces, ese salto de fe innovador lo tienes que hacer. Y es un poco solitario, pero es parte del proceso. Pero los médicos estamos bien preparados para ello, porque nos han formado en la incertidumbre, y nos han formado en la gestión escasa de recursos, en algunas capacidades digamos, de pensamiento lógico. Tenemos muchas razones por las que podemos ser muy buenos emprendedores. Claro, yo me acuerdo, en medicina tengo una palabra idiopático, que nos encanta utilizarla, cuando no sabemos... Es estupenda. Es estupenda, claro, cuando no sabemos qué significa algo, idiopático a todo. Entonces, claro. Mi socio, que es ingeniero en Sabana, cuando descubrió idiopático, estaba entusiasmado. Claro, es que es brutal, es increíble, es brutal esta palabra. Y también eso, lo del tema de, bueno, alguna anécdota, en clase, a veces tenemos simulación de, bueno, con una simulación de portera, no se puede decir porque es secreto total, pero tienes que ponerte, se te está muriendo el maniquí, y aunque sea un maniquí súper real, entonces dices, ostras, vamos a resolver este problema, vamos a organizarlo, vamos a estructurarnos, y si no es que el maniquí se muere, que en un futuro va a ser un paciente. Y yo creo que ahí también vemos dos tipos de personas. La que se lo ha estudiado, pero en el momento de peligro se queda en blanco, y luego es que con su información ahí le da la intuición y pum, la clava, ¿no? Entonces, aquí yo creo que me gustaría saber, por tu parte, en cuál te identificas más. Bueno, claramente soy de los que no se me ha estudiado, claramente. Yo soy un fan del Pareto, ¿no? Del 80-20, y las cosas hechas hoy son mucho mejores que las cosas hechas perfectas mañana. Claramente eso es lo que mueve el mundo. Pero incluso en niveles muy técnicos y científicos, como podría ser la investigación, ¿no? Cuando hablo con los epidemiólogos de Sabana, me dicen, los mejores investigadores que he visto, los que han tenido las carreras más exitosas, son las que no esperan a que el dato esté perfecto. Aplica todo en la vida de la ingeniería, por supuesto, ¿no? Es el ensayo-error. Y de hecho es una de las cosas que más tenemos que aprender los médicos cuando emprendemos. Sí, es como el síndrome del perfeccionista, que yo creo que es algo que domina en nuestro sector, en nuestra carrera. Entonces, sí, yo cuando tenía que contratar un médico, lo que hacía era preguntarle, ahora ya no lo hago, pero antes lo hacía, y lo que hacía era preguntarle,
te voy a dar 5 grupos de datos. La analítica, las pruebas de imagen, y me las tienes que ordenar de más importante a menos. Y entonces los que me contestaban, no puedo, todas son importantes. Ese es el que no quería. Claro, porque no va a ser capaz de enfrentarse a un entorno de ingeniería donde se trata de priorizar por mucho que te duela, ¿no? Y eso es mejor. Vale, pues si os parece, pasamos ya a la parte, a lo que es más técnico y poder explicar que la gente pueda tener un poco a lo que se dedica doctor Medrano, que es a la parte de inteligencia artificial en el mundo de la sanidad. Y ahí quería preguntar a un experto como eres tú, que te has dedicado tantos años a esta parte de inteligencia artificial, que supongo que es un mundo muy amplio. Si puedes explicar a nuestros oyentes qué es inteligencia artificial, pues es como una palabra que se utiliza para todo, como he escuchado antes, y qué no es inteligencia artificial. Son las dos cosas. Sí, porque, mira, justo antes de venir, estábamos en la cafetería y le digo, sí, vamos a hacer un podcast a un compañero de AI. Y dice, ¿cómo que AI? AI. Y yo me sabía, de AI. Todas las de estas artificial intelligence con dos palabras. O sea, de verdad que aquí no se aclara. Claro, era en el Sí. Es que lo que pasa con la inteligencia artificial es que es muy traicionera en el sentido de que cuando llega, se hace una realidad técnica, dejamos de llamarla inteligencia artificial y volvemos a llamar inteligencia artificial a lo siguiente que vendrá. Entonces parece que nunca llega, pero en realidad ya ha llegado. O sea, ahora ya pasa menos. Ya sí que tenemos inteligencia artificial que la usamos y la llamamos inteligencia artificial, pero ha costado mucho. Por eso parecía siempre que era una cosa de las películas, pero no lo era. Al final es pues la definición típica que te da cualquiera, ¿no? De todo proceso que emule la inteligencia humana, ¿no? La capacidad de resolución de problemas de un ser humano. Pero lo que es importante es darse cuenta de que en los últimos años de artificial, que era un concepto que tenía décadas, ha cambiado, ha mejorado muy rápido, porque se ha descubierto una manera nueva de entrenar a los ordenadores, a las máquinas, que ninguno de los gurús de la inteligencia artificial, Asimov y demás, predijo, que es la capacidad de darle al ordenador una posibilidad de aprender a base de ver casos, de aprender por ejemplos, de aprender por patrones. Y esto pues se explica muy bien con el ejemplo de un niño que aprende en casa un idioma a base de ver ejemplos y es mucho más eficiente que aprender a base de reglas gramaticales, como cuando nos apuntamos a clases de un idioma. Y esto es así. En realidad el aprendizaje bueno, el que hacemos todos los sistemas biológicos que tenemos en un cerebro, es el que ocurre por patrones o por intuición también llamado, no por reglas. Y lo único que han hecho algunos informáticos muy listos en los últimos 10 años es darle a las computadoras, a los ordenadores, la capacidad de aprender a base de ver casos. Eso los hace muy poderosos porque lo que tienen es que la siguiente vez que ven un caso nuevo, aunque sea la primera vez que ven ese caso, pueden responderlo. Y esto es lo que ha cambiado. El ordenador de hasta hace poco, como era programado en base a lo que hay, digamos, a las reglas, cuando veía un caso nuevo, pues no sabía responderlo. Era igual de tonto el que había visto 1.000.000 de algo que el que había visto uno de algo. Lo que ha cambiado con esta nueva forma de entrenar a los ordenadores es que el que ha visto 1.000.000 de algo es mucho más listo y puede defenderse. Y eso es muy parecido a lo que haría un humano. Por eso le llamamos inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si pueden ser tan parecidos a nosotros, ¿cómo crees que podemos convivir entre nosotros? ¿No? Esa simbiosis, ya que hablábamos antes de sabana, el ecosistema, ¿verdad? ¿Cómo vamos a convivir con ellos? A mí esto me preocupa un montón. No sé qué escoger para preservar un poco de identidad en este mundo. Bueno, te preocupa a ti y haces bien en preocuparte. Vas a perder trabajo, porque en un mundo donde los ordenadores son capaces de resolver tareas, ¿no? Porque son inteligentes, la pregunta es ¿cuál es la siguiente frontera? Y la siguiente frontera, en realidad, es la de la consciencia. Tiene que ver con la capacidad de tener conciencia, que es algo que una máquina no tiene, de hecho, todavía. Bueno, claro, podemos discutir, pero creo que está lejos. Está lejos. Tú piensas cómo funciona ChatGPT. ChatGPT te da una respuesta y para nada está escribiendo palabras. Lo que está es haciendo multiplicaciones de números que sabe que 24, 77, 48
hay que contestar 102, 12, 36. Que no es lo que es 24, no es tocados ni... Y llegar al punto en el que sepa está lejos. No digo que sea imposible, probablemente todo es posible y todo sucederá. Pero si queremos llegar a ese punto, esa es la pregunta. Es como, ¿queremos llegar? Claro, Bueno, probablemente que queramos o no, dará un poco igual. claro, pues llegaremos... Va a llegar sin querer. Técnicamente posible, claro. Pero de momento, la esfera de lo consciente es nuestra. Y en lo consciente ocurren muchas cosas. En lo consciente ocurre el juicio frente a la toma de decisiones, ocurre la confianza, ocurre la moralidad, ocurre la decepción, ocurre el amor. Todo eso, pues es nuestro. Película la de Cer, que el protagonista se enamora de su chatbot de inteligencia artificial. Claro, ese punto... espero no mirar nunca, pero esa película distopia, no sé si la has visto. Bueno, sí la he visto. Yo el otro día buscaba la definición de estar enamorado y era decía Google, estás enamorado si piensas mucho en esa persona, estás todo el rato pensando en la siguiente vez que os vais a ver y algo más, y digo, pues yo con ChatGPT. Claro, no sé, es como más, bueno, todos como más médicos nos diríamos como, bueno, pues los porcentajes de serotonina o porcentajes de oxitocina que te hacen en ese tipo de sentimientos y tal, pero que muy buena descripción de Google, porque al final sí que eso es lo que te hace buscar a la otra persona en ese sentido. Pero bueno, Creo que también aquí entre el amor y la admiración, ¿no? También hay un componente, al final, el vínculo con el médico siempre es en aquella admiración, ¿no? Como esa posesión del conocimiento. Vamos a un mundo diferente. Es decir, el médico, ¿quién va a ser? Es decir, ya no será el poseedor de la información, ¿no? Será el gestor de la información, será aquí. ¿Quién va a ser el médico? ¿Cómo crees que tenemos que trabajar en el futuro? A mí me parece que el médico tiene un lugar, porque quizá en especialidades diagnósticas no, pero en especialidades de otro tipo tiene un lugar, más allá de que la cirugía es una frontera que está lejos para la inteligencia artificial, para que eso llegue falta mucho. Pero el médico que predomina en un hospital, que es el que toma decisiones, es más el internista, este sí que va a cambiar, pero tiene un papel que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De dar el pensamiento de contexto, el pensamiento contrafactual es muy importante. Ha dicho esto, pero ¿qué pasaría si hubiese dicho esto otro? ¿Y los radiólogos? ¿Qué hago con los radiólogos? Ahí sí que el tema de los radiólogos que nos estén viendo ahora mismo, ¿qué les dirás a los radiólogos, pobres radiólogos que nos están viendo? Que se reinventen ahora mismo. Bueno, está pasando. Está pasando. Sí, pero bueno, son gente lista, seguro que se reinventan, ¿no? Si llega ChatGPT y hacen ChatGPT para diagnóstico de imagen. Bueno, ya existe, ¿no? Y están aprobados por la FDA, tenemos metaanálisis que han demostrado que son mejores las máquinas que los humanos, está publicado en Lancet. Pero, de alguna manera, hay espacio en el sitio de los intervencionistas, por un lado, pues está muy lejos de la máquina. Y luego hay una experiencia interesante en un hospital americano con patólogos, pues en este caso aplica igual que radiólogos, en el que lo que han hecho es dedicar el tiempo a estar con los pacientes, que al final pues tienen cáncer, y ha funcionado muy bien. Todo el mundo estaba muy satisfecho. Deja más tiempo para eso, la parte humana, ¿no? De la medicina. Y ahí pasando un poco más a la parte de aplicaciones, que ya hemos comentado un poco, pero para concretamente, ¿cuáles son los diferentes campos, una visión un poco general de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en la medicina, en el mundo de la salud? Sí, pues, tienes, digamos, una parte que está muy relacionada con los sistemas de soporte a la decisión que tienen que ver con la clasificación diagnóstica. Pues, el caso conocido de Pingnar en China, que ha instalado no sé cuántos miles de cabinas, unas cabinas rojas, los he visto, que tienen la capacidad de atender, creo que son 100 pacientes al día. Están en la China rural, ahí no hay humano dentro, o sea, tú entras, una serie de algoritmos concatenados y luego dispensan fármacos y si no te deriva. ¿Cuántas enfermedades te puede diagnosticar esta cabina? No tengo el detalle, pero es con una atención primaria, ¿no? Generalizada, y después, pues si tiene que derivar, deriva, ¿no? Pero está dando respuesta a un entorno donde no había otra cosa, ¿no? Así que en vez de ir al cajero, ahora voy al otro cajero, pero el cajero de atención primaria, y me dan paracetamol, porque tengo cualquier tipo de enfermedad que necesite paracetamol. Y no es nuevo, lleva años. Aquí todavía han llegado ese
Esto es muy curioso. A veces que hablábamos de tu tema reticular estupendo en mi casa, que no tenemos bueno, no conocemos ella ni. Hablábamos, es que esto en el futuro pues será que tú irás al centro de salud y te encontrás una máquina y te dirás, mira, tengo esta fiebre, incluso te la medirán, ¿no? Y me preguntarán síntomas y de, tome esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar también con esto? Va a ser fría, ¿no? Esa atención. Por supuesto, todos lo hemos vivido con la compañía de teléfonos, ¿no? De repente, al otro lado ya no había un humano, había una máquina horrible con la que resulta muy difícil comunicarse. El tema es que este nivel que te da pues, Vodafone no es aceptable para la medicina, pero ahora el equivalente a lo que sí es aceptable en medicina ya ha llegado, ¿no? Con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues aquí no se sabe lo que va a pasar, pero yo sí que tengo un pronóstico que creo que de lo que va a ocurrir es que va a haber una sanidad de dos velocidades, ¿no? Lo estamos viendo todos los días con la huelga sanitaria. Los sistemas sanitarios no es que estén en crisis, es que son insalvables. Eso es una deriva que es imparable. ¿Insalvable? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, es una cosa progresiva. No hay un sí o no. Es que progresivamente la calidad nunca va a dejar de deteriorarse porque suceden muchas circunstancias. Una es el envejecimiento de las sociedades europeas, que son las sociedades democráticas que tienen sistemas sanitarios públicos, que eso lo sabíamos, iba a ocurrir hace mucho. Y la otra tiene que ver con el hecho de que tomar decisiones de eficientación, o como se diga, no se pueden tomar porque son políticamente inaceptables. Con lo cual es un sistema que está condenado, porque nadie puede tomar la decisión de hay que quitar a este personal y poner una máquina. Entonces están condenados a irse, ¿no? Entonces, o a bajar mucho la calidad. Entonces, en lo que creo es en un sistema de dos velocidades donde hay un mundo para pobres, ¿no? Donde está la inteligencia artificial tristemente atendiendo a los pacientes de manera casi automatizada, y luego tienes una sanidad de ricos donde a los sistemas... Habrá calor. Pero si tienen dinero, habrá calor y si... Contacto, ¿no? Eso, con coach. ¿Te acuerdas del trabajo del médico?